Volvemos con Página 13, acá en Tele 13 Radio, hoy en la última conversación del día. Ascanio, ¿algo más con la presidencial? Sí, yo quería agregar una cosa pequeña que es la que dice Enrique Correa en su brillante entrevista con el Mercurio ayer domingo, que es la situación, digamos, de la derrota total, y que no es tan improbable. Él dice, si no llega Carolina Toá a la papeleta de primera vuelta, es más probable que no llegue ningún candidato de centroizquierda. Ya, o sea que sería Matei y Kast. Claro. Y yo creo que eso hoy día es un escenario no descartable, digamos. No, era imposible, ahora es improbable. Era imposible, ahora tiene algún viso. Claro. De realidad. Pero Entonces, sería un desastre la izquierda, porque lo más probable es que agarraría también a los parlamentarios. absolutamente, claro, no. No, es un desastre para la izquierda, pero yo creo que también es un desastre para el país, porque va a dejar a un sector totalmente polarizado, Sí. Capturado por los grupos más radicales, digamos. Sí, como decía Napoleón, las victorias excesivas nunca son buenas. Nunca, muy buena cita, muy buena cita. Josefina, leímos en la revista El Sábado dos personajes, dos valientes. Alejandro Antilef y León Arraño, dos jóvenes de secundaria del Instituto Nacional y el Liceo de Aplicaciones, que están por una cruzada antiviolencia en un mundo donde la violencia prácticamente se instaló y el que va contra la violencia está en problemas. Así es, interesante entrevista que viene a estos dos estudiantes. Y me parecía bueno traerlo porque, bueno, hoy día en la mañana estuvieron de nuevo, nosotros lo hablamos en la radio el viernes, pero estuvieron de nuevo comentándolo María José Naudón con Alan Álvarez a propósito del paro del Colegio de Profesores y del tipo de respuestas que dieron, ¿cierto?, la semana pasada, tratando de justificar su paralización de clases una vez más y los emplazamientos a la Contraloría. Y más allá del detalle de eso, ahí entre María José y Alan subrayaban cómo los estudiantes no le importan a nadie. Básicamente, nadie se hace esa pregunta, ni siquiera el Colegio de Profesores, ¿no? Porque acá ya no se trata de poner en cuestión la legitimidad de un derecho como el derecho a huelga, sino que esa legitimidad que está dada, digamos, por la Constitución, no resuelve la pregunta en cada caso de que esté bien utilizado ese instrumento, ¿no? Y ese es el emplazamiento que se le hace al Colegio de Profesores, no que ocupen, no que defiendan la legitimidad de un derecho, sino si acaso acá está justificado en este contexto y en el contexto de la crisis de la educación pública y también de la crisis de legitimidad de la propia organización, digamos, que hace rato parece más en una defensa corporativa que otra cosa, ¿no? Y que de hecho le ha costado encarnar algo más que la defensa de sí misma y mostrarse como representante en primer lugar de los estudiantes. Hay otra forma de movilización. Bueno, también. además, y sobre todo considerando el tipo de daño que hay en la educación chilena luego de la pandemia, ¿cierto? A propósito de la inasistencia, la deserción, etcétera, que es algo que si uno va siguiendo semana a semana las noticias que salen en los diarios, los cuerpos nacionales, ¿cierto? Sobre esto es dramático en lo constante y progresivo que es la deserción, la inasistencia, etcétera, ¿no? Oye, si cuando el colegio de médicos hace, o las asociaciones de funcionarios de hospitales, hay un turno ético. ¿Por qué no emparejar la situación de los estudiantes con la situación de los enfermos? O sea, cada niños que tienen un mes sin clase son niños que les queda un vacío, un forado de conocimiento que es casi irrecuperable, sobre todo en segmentos donde los papás no tienen acceso a pagar profesores aparte, como si en el barrio alto. Así es, y el problema psicopedagogos, el problema es en inglés. primer lugar práctico, o sea, qué pasa con esos niños cuyas clases están paralizadas, dónde van, dónde se quedan, etcétera. Claro. Pero lo segundo es qué tipo de formación pierden irreversiblemente, ¿cierto? Porque la misma paralización es nociva en sí misma, aunque después tú logres pasar finalmente la materia porque te pusiste, hay algo como irrecuperable, ¿sí? ¿No? En la poca constancia. Pero en fin, me pareció interesante la iniciativa de estos jóvenes. Yo sé que hay otras, no son las únicas, hay distintas iniciativas de jóvenes que intentan resistir
las dinámicas donde hay un colegio de profesores preocupados de sí mismos, una violencia que hace que también muchas veces estén a las 9 de la mañana de vuelta en la casa por el aviso de bombas molotov, de Apoderados que apoyan la manifestaciones. violencia. Bueno, además, entonces impresionante, más allá de lo valiente, lo bonita de la iniciativa de ellos, etcétera, la soledad, digamos. O sea, yo valoro la autogestión, la encuentro muy buena y creo que de la autogestión salen grandes cosas, ¿no? En general la historia está llena de esos ejemplos, pero son estudiantes de segundo medio, tercero medio, cuarto medio, totalmente solos, que ven destruirse sus colegios, que ven que nadie se preocupa por ellos, que hay estudiantes que están metiéndose en el narcotráfico porque parece ofrecerles mejores alternativas para su trayectoria vital, ¿cierto? Entonces, eso, o sea, quería volver, hemos estado tocando el tema de educación en distintos momentos últimamente y creo que nunca es suficiente, ¿no? Volver a poner esta discusión en el centro. Los mismos estudiantes entrevistados dicen ahí, este año hay elecciones, nos queremos juntar con los candidatos a ver qué tienen para ofrecer a los jóvenes, qué futuro tienen para ofrecer, porque no hemos escuchado nada todavía. Y es cierto, digamos, uno siente que aparte de constatar una y otra vez todo en los medios que hay una crisis, nadie pone realmente en el centro, en el corazón de su proyecto, los jóvenes y la crisis de la educación, porque básicamente si no tienes algo para ofrecer ahí, no sé desde dónde empiezas a construir, digamos. A Sí. mí me parece evidente que ese tiene que ser el corazón de cualquier proyecto hoy día. Por lo pronto podría haber un acuerdo transversal de los candidatos en que día que no se trabaja, día que no se paga para el colegio de profesores. ¿Mm? No, pierden no sé cuántos votos ahí. Claro, pero si se ponen todos de acuerdo, con uno que no se ponga de acuerdo, No, yo iba a decir que, claro, yo por supuesto a mí me gustó la iniciativa de estos niños. Lo encuentro muy valiente, muy sobresalientes también respecto de todos sus compañeros. Pero me temo que es una iniciativa que puede terminar en nada, porque la naturaleza de los estudiantes es que pasan, ¿no? Que Bueno, les quedan claro. 2 años y salen y se acabó. Pero más que eso, porque a lo mejor ellos logran darle continuidad a su trabajo, es que hasta que no llegue el punto en que involucren a los apoderados, es improbable que su iniciativa prospere mucho más, porque la violencia ya lo hemos visto, lo tenemos más o menos claro, digamos. La violencia nace de los padres, no nace de los estudiantes. Pueden tener ganas de ponerse overoles blancos y salir a tirar un molotov. contexto que Pero si condiciona. no tienes una abogada, tu mamá que te vaya a ayudar, digamos, que te prepara el molotov, claro. y toda esa gente que está dando vueltas, que está Que hace detrás, rato que están dando vueltas. hace rato, y no solo hace rato, sino que ya son conocidos. Sí, pues. Ya sabemos nombres y todo, ¿verdad? Mientras eso no se desactive, es difícil que tú logres desactivar lo demás, porque esa es la fuente de legitimidad, es el apoyo logístico, es todo lo que puede necesitar un niño de 17 años para salir a la calle. Bueno, acuérdate cuando fue lo del INBA, inmediatamente después, al poco rato, los papás sacaron un comunicado, un grupo Claro. de papás por Facebook diciendo que tienen que seguir luchando y Claro, el alumno que claro, no claro. lucha. Hay Había muchos, gente quemada. hay muchos de esos padres que están, que tienen a sus hijos como rehenes de su propio resentimiento. Claro. Es duro decirlo, pero esa es la verdad, digamos, ¿no? Que están luchando por Allende o por la Unidad Popular, Así es. Por el rodriguismo que por está su propio muy pasado. enquistado. Exactamente. Entonces, lamentablemente es así, digamos, van a tener que en algún momento, además de envolver un poco a los profesores, envolver a los padres y apoderados. Al final, quien se puede enfrentar con esos apoderados son otros apoderados, no son los niños. Claro, lo que pasa es que el nivel de violencia que hay, a muchos, y esto lo he reporteado, a muchos padres los Paralizan. obligan a tirar para el lado porque están o irse. asustados. Claro. O esos padres terminan yéndose, Claro, digamos, claro, los claro, que claro. estarían dispuestos a mostrar Porque algo hay de amenaza directa a los resistencia. alumnos, a los apoderados, que te Así es. conozco, que te vi. Y la gente que está, que yo he reporteado algo también del tema, son gente bien ultrona, que mucho Sí, gente sí. que viene del rodriguismo, gente que tiene 50, 60 años,
y que tienen apoderados. Algunos papás son apoderados de 5 o 6 niños. Sí, pues, claro. Algunos se mantienen sin ya ser apoderados de nadie, Claro, digamos. llevan O sea, y teniendo logran. niños Así es. que están en Apadrinan. Niños el solos. internado, claro. Claro. Entonces empiezan a padrinar. Así Hay gente que tenía 10. Así es. Se ha apoderado de 10 cabros. Claro. Y toda gente, si uno hace el link, no es absoluto esto, porque hay gente que no tiene nada que ver, pero si uno hace el link y empieza a buscar nombres clave, se va a topar con que hay gente que lleva por lo menos 15 años en este baile. Sí, O así sea, viven para el colegio, en el fondo. Yo sé que es un problema de difícil y larga solución, ¿no? Pero, y en fin, yo no soy una experta tampoco para decir cómo se empieza, por dónde, ni nada, pero es evidente a propósito de lo que dice Ascanio, que no se va a lograr nada si no se empieza a enfrentar también a esos padres, a trabajar con esos apoderados que o no ponen límite o favorecen esa violencia que invade a los establecimientos públicos. También la necesidad de que el resto de los actores se involucren, ¿no? O sea, y se articule. O sea, esa es la tragedia también, y por eso me interesaba el contraste con el colegio de profesores, porque estos chicos no discrepan en nada respecto del diagnóstico que levanta el colegio de profesores sobre la crisis de la educación. Tienen la misma opinión, ¿no? Pero uno tiene la sensación de que el colegio de profesores está volcado en una defensa corporativa de agendas propias, digamos, ¿no? Que no tienen que ver con nada más que consigo mismo, o al menos eso es lo que han logrado instalar. No me voy a meter en las conciencias de cada uno, mientras estos cabros logran solos, sin nadie más, digamos. Me imagino que quizás sé que hay organizaciones que tratan de colaborar, ¿cierto? A veces papás excepcionales, etcétera, que logran estar ahí, pero solo para involucrarse en una apuesta que va más allá de sí mismos, porque de hecho estos cabros, yo no conozco más de ellos que lo de este caso. Sería interesante seguir reconstruyendo otras iniciativas, me han comentado de otras, pero ellos dicen, nuestra agenda no es solo como, no lo dicen así, digamos, pero ellos no están solo preocupados por tener una buena educación para mejorar sus trayectorias, sino que además están preocupados porque los cabros del colegio conozcan quienes pasaron por su escuela, por ejemplo. Y los estudiantes no saben quiénes pasaron por su escuela, o sea, no hay ninguna conciencia del lugar donde están, de qué representó, de eso. Están en una causa mucho más grande que una aventura únicamente personal, ¿no? Entonces la lección y el contraste respecto a una instancia como el colegio de profesores, que debiera estar enfocado en eso, y en cambio están en otras cosas y agudizando la falta de clase de los estudiantes, es muy fuerte, digamos. Entonces, al menos, si acaso hay que trabajar con los apoderados, también hay que tratar de que organizaciones como el colegio de profesores o otras instancias traten de ponerse al servicio del profesorado, que me imagino debe haber más de uno preocupado, como estos estudiantes, por rehabilitar esos establecimientos. Oye, estaba acordándome la otra vez, y ahora a raíz de lo que están hablando, ¿cuándo parece si siempre los orígenes de los problemas son sistémicos y es difícil precisarlo? Pero hay un discurso del 2013 del presidente del cuarto F humanista del Instituto Nacional, Benjamín González, 2013, donde critica al colegio duramente por una educación de élite, porque le inculcaban que querían tener camioneta, que lo único importante eran las notas, muy aplaudido por todo, además. Y me parece que me acordaba de ese momento que él dice que hubo muchos presidentes, pero la verdad que eso le importa un huevo, porque acá hay una selección, acá están los privilegiados de siempre, y que le da vergüenza al colegio. La oligarquía. Claro, y que le da vergüenza al colegio al final, y lo dice frente a todo cuando se despide. Y habla de la matanza de la escuela Santa María de Iquique, y los profesores cuentan la historia oficial. Ahí empezó, yo creo que a quebrarse algo que ya fue sucesivamente 2013 esto. Sí. Ya venía del 2010 fuerte. Tienes razón, pero yo creo que hay una especie de larva de eso en el movimiento pingüino, ¿eh? El 2006. ¿Te acuerdas que había unos dirigentes bien radicales? Claro, pero acuérdate que el dirigente internacional terminó siendo ministro Piñera, Isamí. Bueno, pero él llegó... Y Karina Delfino, que tiene una trayectoria distinta a la del Pero son de la misma generación. No digo que está a la izquierda, pero tiene una trayectoria bien distinta a la del mundo frente amplista. No, ella es socialista. Karina es socialista, militante de siempre. César Valenzuela también. Sí. Pero ahí había unos que eran muy radicales, sí, y tenían un discurso muy articulado, además, ¿no? Más articulado que el de ahora, respecto de las élites, respecto de la clase política. Fueron al Parlamento, no sé si te acuerdas. Claro.
que increparon a los diputados. O sea, eran tipos con yo diría, con un horizonte político muy puntudo, muy radical, pero muy articulado. Eso no se repitió después. No recordaba el discurso que tú estás leyendo. No, es muy duro, ¿ah? Muy duro. Critica al colegio con todo. Desde Diego Portales lo critica. Diego Portales, porque fomentaba la chingana y todo eso. Bueno, este cabro se manda un discurso y dice que lo hizo sin pedir permiso. Y espero que con estas palabras no haya herido su orgullo institutano. Si fuese así, cumpliría mi deseo. Solo espero que el día de mi licenciatura me reciban con gritos de odio. Los quiero ofender. Claro. Sí, bueno, tiene como 12 años mentales, ¿no? Claro, pero fíjate que es claro, si se fue reproduciendo esto, claro, ahora terminó lo que terminó, un colegio que era una de las cosas que uno decía, ¿cómo se lo van a echar? Bueno, y se lo echaron al colegio. Sí. Es que la pregunta es qué se hace con eso, porque pueden aparecer. Ese discurso te habla de una crisis que ya estaba ahí en ciernes. Y probablemente había muchas, no hay que idealizar, ¿no? O sea, probablemente había muchas críticas pertinentes. Ahí hay un fracaso en algún nivel que explica ese discurso. La pregunta es qué hacen los adultos con él. Y cómo se construyen proyectos políticos a partir de ese discurso, ¿cierto? Y lo que yo creo que también fue pasando, fue pasando eso también, ¿no? O sea, los adultos, los líderes políticos, los proyectos políticos articulados desde el movimiento pingüino, yo creo en adelante, fueron tomando sin mediación crítica, digamos, las versiones más radicales de lo que pasaba en la educación, lo que no significa que no fuera pertinente hacer una crítica de lo que allí pasaba. Lo que pasa es que ese es otro fracaso, fíjate, o otra expresión del fracaso de la estrategia de apaciguamiento. Bueno, claro. Porque esto es, el resultado de esa presión es lo que ceden Eizaguirre y Bachelet en el gobierno que hace las reformas más letales que ha tenido la educación chilena hasta ahora. Claro, acuérdate que cuando Bachelet llega de vuelta, en The Clinic, me acuerdo de una entrevista y dice... ¿Por qué mi hija tiene que ir a un colegio gratis si yo tengo plata? Y después la atacan y después se mueve a decir ya todos gratuitos porque educación gratuita, calidad para todos. Entonces al final, claro, y Seguir también pisó el palo. Así es. Ya muchaches. Pero antes de conocer las efemérides de hoy, lunes 9 de junio, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy es herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Treol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Llega a Chile Prudencial AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudencial AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones críticas para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en www.cap.cl. Atención, si tienes un negocio, este dato es para ti. Ahora con la maquinita de GetNet, tus clientes pueden pagar las cuentas, cargar la VIP y recargar celulares prepago. Y tú de pasadita les puedes vender algo para el camino. Con GetNet tienes todo para crecer. Conoce más y contrata en getnet.cl. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic. Incorpora Softline, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softline.cl. Yo no sé si es mito o verdad que José Alfredo Pollo Fuentes una vez le dijo Cindy López a Cindy Lauper y quedó como Cindy Lauper. No sé si fue en Éxito, Venga Conmigo, y no sé por qué estaba Cindy Lauper ahí en ese programa, pero bueno, no sé, pero hay un mito urbano. Y tocamos este tema porque el 9 de junio del año 1984 esta canción llegó al número 1 en Estados Unidos. ¿Qué más pasó un día como hoy? El año 2007, Soda Stereo, 10 años de separación, anuncia una gira de regreso, Me Verás Volver.
Hoy cumple, está de cumpleaños, nada más y nada menos que Natalie Portman. Nació en 1981. El año 1915 nació Les Paul, el guitarrista inventor de la famosa guitarra, la Gibson Les Paul, a la cual le canta Fito Páez. Y nació John Lord el año 41, el teclista de Deep Purple. Y murió Adam West hoy día, Batman. Sí, murió el 9 de junio de 1917 a los 88. No, ¿cómo murió? 2017. Ya, sí, porque Batman no era tan lejos, tan viejo, perdón. ¿Cómo se llama, Ascanio, o tú no, el mayordomo que tenía Batman? No me acuerdo. Alfred. Sí, era Batman y Robin. Ya, nos vamos. Como siempre, un gusto. Nos escuchamos mañana martes. Chao. Que estén bien.